Ok, todos mis devices me dicen que ya estamos live en Facebook. Así es de que, pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de InfoMartes, Talking Tuesday, que es nuestra forma de comunicarnos con la comunidad y traer a expertos, gente que conoce, gente que sabe en distintas áreas, a conversar con ustedes. Como siempre, bueno, InfoMartes está desarrollándose a través del canal de Facebook de ACER. También lo estamos grabando, estará a su disposición muy pronto. Y esas sesiones pues son desarrolladas bajo el apoyo del Departamento de Salud, el Departamento de Salud de Minnesota, y dada la condición que tenemos nosotros de ser uno de los COVID-19 Community Coordinators, los coordinadores comunitarios para el COVID-19. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar vamos a hacer un poco un acercamiento diferente al asunto del COVID-19, dado que no vamos a hablar de vacunas, ni vamos a hablar de puntos de sitio donde se puedan hacer las pruebas, ni mucho menos, tampoco de las experiencias que hemos tenido como al vacunarnos. De eso lo vamos a retomar, por supuesto, pero el día de hoy vamos a comenzar a hablar de poblaciones muy vulnerables, poblaciones que están muy expuestas, poblaciones que son de alto riesgo y que sin duda requieren de atención muy especial y también requieren que nosotros, como parte de la comunidad, estemos mejor informados respecto a sus propias condiciones. Es por ello que el tema que vamos a tratar es Alzheimer y COVID-19. Y para ello, pues qué mejor que invitar a expertas, ¿verdad? Y expertos, mejor expertas, porque las mujeres siempre tienen mejor ese toque para ese tipo de asuntos que nos hacen entender mejor que cuando habla un hombre. Entonces, con muchísimo gusto aquí estoy dando la bienvenida a la doctora Ana Díaz, que trabaja para Health Partners, y a quien le pido que haga una breve presentación de sí misma en un momentito. Y también nos acompaña Paula Hernández, quien trabaja para la Asociación Alzheimer's de Minnesota o la American Alzheimer Association. También nos va a hacer su presentación. De Minnesota, sí. De Minnesota. Entonces también nos va a hacer una introducción ella misma y entraremos de inmediato a la materia. Hablaremos sobre este asunto del Alzheimer, cómo las personas que tienen Alzheimer navegan, se desarrollan, se conviven con el asunto del COVID-19, que es un tema muy, muy difícil. Ana, por favor. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer de verdad estar aquí. Mi nombre es Ana Díaz. Trabajo para Health Partners, para la Clínica de Memoria y Envejecimiento, y soy la coordinadora de un programa que se llama Care Ecosystem. Y fue creado específicamente para pacientes o familias que sufren de la enfermedad de Alzheimer's. Por ahora es un programa totalmente gratis porque recibimos un grant. Con Health Partners yo llevo trabajando 2 años en este programa, pero tengo 24 años de experiencia en demencias con la comunidad, tanto latina como cualquier otra comunidad. He trabajado con el Estado, con la Universidad de Minnesota y con organizaciones sin beneficio de lucro durante esos 25 años. Estamos a la orden. Lo que hacemos es coordinar el cuidado de personas o de las familias que han sido diagnosticadas con esta terrible enfermedad. Y yo siempre me refiero a las familias porque no es el paciente en realidad el que sufre solamente de la enfermedad, la familia también, bastante. Muchas gracias, Ana. En realidad sí es un tema que nos toca a muchos, más allá de la persona que lo padece, por sus propias características. Paula, preséntate tú también, por favor. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo, y a Ser por la invitación. Soy Paula Hernández, soy chilena y conseguí este trabajo con la Asociación de Alzheimer hace poquito. Soy bastante nueva con la organización, pero el tema de todo lo que pasa con el cerebro es algo que siempre me ha interesado. Vengo de trabajar mucho tiempo con lesiones cerebrales y derrames cerebrales. Y todo lo que pasa con el Alzheimer y estos otros problemas cognitivos o de traumas en el cerebro, las consecuencias o los resultados de lo que uno puede ver son bien similares en los cambios
que las personas y las familias puedan ver. Entonces, es un placer estar aquí y espero poder contribuir un poco a que la gente entienda un poquito más qué es el Alzheimer's. De hecho, ese es el trabajo que yo tengo que hacer para la asociación. Ojalá pronto ya trabajando fuerte en la comunidad cuando la situación del COVID esté un poquito más controlado, para que la gente, los latinos principalmente, porque ese va a ser mi foco, trabajar con la comunidad latina, de orientarlos un poquito y educarlos un poco acerca del Alzheimer's y que entiendan qué es y qué cambios pueden ver en aquellos seres queridos que pueden ser diagnosticados con la enfermedad. Excelente, Paula. Me parece una excelente forma de hacer el tránsito a lo que es la conversación de esta tarde. Les quiero insistir, bueno, les quería decir más bien, es una conversación informal, no se sientan presionadas para proveernos de datos o de números duros o de información muy académica, no. La idea es que podamos interactuar con la gente que nos estará participando. Amanda nos dirá si hay preguntas en el Facebook y también pues las discutiremos abiertamente. Pero por lo pronto, bueno, pues tenemos una serie de preguntas preparadas para ustedes y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la pregunta. Quien quiera levantar, digamos, el tema, comienza y después quien quiera de ustedes dos añadir algo al respecto que pueda ser importante y útil para nuestra población. ¿De acuerdo? Entonces, el Alzheimer es una de las enfermedades más silenciosas, más aterradoras que en lo personal he conocido. Tuve una tía que vivió con Alzheimer una buena parte de sus últimos años y la experiencia que vivimos con ella fue terrible. Pero bueno, poca gente sabe muy bien al respecto del Alzheimer. Muchos hasta bromas hacen sin saber qué es el Alzheimer. Entonces, pediría que por favor comenzáramos por responder a qué es el Alzheimer, qué es lo que lo dispara, qué lo provoca, y más adelante cómo se diagnostica. No sé quién quiera contestar primero. Bueno, y por supuesto, Paula, yo sé que conoce qué es el Alzheimer y por favor, Paula, agrega o dime lo que piensas. Vamos a empezar por decir que el Alzheimer es una enfermedad y es una de las enfermedades más comunes de las demencias. Y ahí hay uno de los primeros errores que muchas veces la gente comete. ¿Tiene Alzheimer o tiene demencia? Todo el mundo que tiene Alzheimer tiene demencia, no todo el mundo que tiene demencia tiene Alzheimer. Y lo más común en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la memoria, pero también existe o interrumpe las actividades diarias de esa persona. Eso es lo más general o común que yo te puedo decir que es el Alzheimer. Lo otro que voy a agregar yo a lo que dijo Ana es que el Alzheimer generalmente es una enfermedad que pasa mayoritariamente en las personas o los adultos mayores. A los 65 años o hacia arriba es muy común, no necesariamente se le va a diagnosticar el Alzheimer, pero es un factor de riesgo muy importante. La edad es un factor de riesgo importante. También hay algunas demencias que pueden ocurrir antes de los 65 años, pero eso es muy poco común. Generalmente se diagnostica después de los 65 años. Y lo que queremos enfatizar es que el Alzheimer's, a pesar de que la edad es un factor de riesgo, no necesariamente es algo que te tiene que llevar, no necesariamente la edad te tiene que llevar a tener Alzheimer's. O sea, hay cosas que uno puede hacer para prevenir. Lamentablemente hay algunos componentes genéticos que a ti te van a predisponer a tener Alzheimer's, pero no necesariamente al ser más sabios, ¿no? Al tener más años, quiere decir que automáticamente tú vas a tener Alzheimer's. Es un factor de riesgo importante, pero no es una consecuencia natural. Sí, normalmente se diagnostica después de los 65 años y a medida que avanzas 80, 85, pues la enfermedad es mucho más común. Pero una de las cosas que también las personas tienen que saber es que cuando se diagnostica el Alzheimer, normalmente la enfermedad se ha estado desarrollando durante los últimos 15 o 20 años. O sea, es una enfermedad muy lenta, que progresa muy lentamente, y cuando se diagnostica es porque la persona ha tenido cambios
desde hace 15 o 10 o 20 años anteriores. Lo que pasa es que sabemos manejarlos, sabemos ocultarlos, y eso es muy frecuente en las personas. Y una de las cosas que dije, uno de los síntomas es la pérdida de la memoria, pero también hay muchísimos otros síntomas que luego se hacen mucho más visibles. Hay problemas del lenguaje, hay problemas de la visión, hay problemas de concentrarse. Inclusive, yo he leído estudios en donde dice que, en muchos dice que la memoria es el primer síntoma que se pierde, en otros dice que es la depresión, porque la persona empieza a notar cambios en su cuerpo que no puede darle una explicación, y entonces la persona se deprime porque yo no soy la misma persona que yo era hace 5 años o 10 años o 15 años. Entonces la depresión también toma parte de la enfermedad. Ahora bien, las demencias, hay muchas, como el cáncer. Hay cáncer de mama, hay cáncer de pulmón, hay cáncer de cerebro, hay cáncer de hueso, pues hay demencias frontotemporales, hay demencias vasculares, hay demencias parkinsonianas, que son las personas que sufren de Parkinson, hay demencias de muchos otros tipos, hay demencias del Bari-Lewy, hay muchos otros tipos de demencias que no tienen los mismos síntomas que el Alzheimer's, o por lo menos la memoria no es uno de los síntomas primordiales al empezar o a comenzar la enfermedad. Y lo último, Rodolfo, antes de que sigas con las preguntas para complementar a Ana, hay mucha gente que se asusta de repente cuando uno habla de Alzheimer's y que uno de los primeros síntomas es la pérdida de memoria y uno se encuentra con muchos compañeros de trabajo, amigos o amigas, ¡ay, se me olvidó dónde dejé las llaves! O se me olvidó esto. Eso es común, a todos se nos puede olvidar de vez en cuando alguna cosa, ¿no? Pero como dijo Ana al principio, y para reforzar eso, cuando esta problemas de memoria interfiere con tu funcionamiento diario, ahí es cuando puede haber algo más serio y tú dices, ya en realidad no es que se me olvide una cosa aquí por allá solamente, sino que me está a mí interfiriendo con mi vida normal, con mi vida profesional, ya no puedo funcionar de la forma en que lo hacía antes. Ahí sí hay que poner atención y ahí puede ser un síntoma de que quizás hay Alzheimer. En ese punto yo creo que ya es una perfecta entrada también para la siguiente pregunta. Obviamente la pérdida de la memoria no necesariamente es Alzheimer tampoco. Puede haber otro tipo de condiciones, pero ¿cómo entonces se diagnostica el Alzheimer y cómo se hace el diagnóstico de manera diferente o semejante bajo tiempos de COVID? O sea, ¿cómo se diagnostica y qué diferencia hay ahora con el COVID? Normalmente, si te digo, el Alzheimer's y hasta los últimos tiempos y nuevos estudios de investigación ha dicho que la única manera de diagnosticar Alzheimer's por seguro es a través de una autopsia. Pero como eso no nos va a ayudar, hay muchos otros métodos y uno de ellos, por supuesto, es ir a tu médico. Ir a tu médico y decirle que tienes problemas de memoria. Hay exámenes, hay algo que se llama el examen de Mini-Mental o el examen Mini-Mental, que te hacen unas preguntas cotidianas como dibujar un reloj, marcar las horas, te hacen contar al revés, te hacen restar números, te hacen decir nombres o recordar palabras. O sea, es un examen muy sencillo que te lo puede hacer tu médico particular. Hay exámenes más complicados, está el MoCA, está el SLUM, que son más o menos variaciones del Mini-Mental. Por ejemplo, el SLUM es el que inventó, el que creó el VA, el Hospital de Veteranos, y está el MoCA con las variaciones en español para los latinos. Ahora bien, eso lo que te dice es que hay un problema de memoria. En realidad no te hace el diagnóstico. Hay resonancias magnéticas que sí te pueden hacer el diagnóstico, porque se ve que el cerebro se puede estar encogiendo, o si es otro tipo de demencia que está afectando, se ven infartos cerebrales o se ven otras imágenes en el cerebro. Hay un examen que es el neuropsicológico, que dura entre 3 a 4 horas, y eso es con un especialista. El cual evalúan todas
todas las formas habidas y por haber de tu cerebro, todas las funciones de tu cerebro. Y eso es lo que te hace el diagnóstico de Alzheimer's o de algunas otras demencias, por supuesto, con las imágenes de la resonancia magnética. Y muchos especialistas hacen punción lumbar para sacar el líquido y ver ciertas proteínas que se acumulan en el líquido. Y entonces todo eso combinado hace el diagnóstico. Hacer el diagnóstico con COVID, sobre todo de esta manera, es mucho más difícil, porque no puedes ver a la persona, el examen está escrito, tienes que escribir o tienes que dibujar, aunque, pues por supuesto, la necesidad es la madre de las invenciones y pues gracias a esto a lo mejor podríamos enfocar hacia el papel y ver cómo la persona escribe o dibuja el reloj. Pero en general es un diagnóstico médico. Solo voy a agregar, porque Ana dio una respuesta perfecta, que generalmente el doctor que trabaja con todo este tipo de problemas neurológicos es el neurólogo. Y muchas veces tu doctor, tu doctor normal al que tú vas, ¿no? O doctora, te va a hacer una notita para que veas a un neurólogo, que es el experto en todo lo de temas cerebrales. Y lo otro que dijo Ana del neuropsicólogo, eso es cierto, y los test son largos. Y uno de los problemas que encontramos con la comunidad latina, que no hablan inglés, es que los neuropsicólogos, los especialistas que toman estos tests, no hay muchos que hablen español. Es bien limitado eso. Entonces, cuando hay un intérprete, aunque sea muy bueno, igual se pierde algo. Entonces, al no tener un neuropsicólogo nativo, se complica un poco el cuento. Y lo otro que mencionó Ana, y que es importante, que algo que pasa con el Alzheimer's cuando tú lo ves después en los exámenes radiológicos, es que, claro, el cerebro se empieza a achicar un poco. Esa es una de las características del Alzheimer's, una de las cosas principales del Alzheimer. Entonces el Alzheimer tiene como efectos fisiológicos también que son a considerar para hacer el diagnóstico, ¿no? Y dentro de todo esto, bueno, una vez que una persona es diagnosticada con Alzheimer, ¿qué queda por hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer la familia? ¿Qué es lo que debe de hacer el paciente? ¿Hasta cuándo el paciente puede seguir recomendaciones médicas? ¿Cuánto tiempo es el proceso de agudización del Alzheimer? Eso varía, Rodolfo. Uno en realidad no puede decir que después que te diagnostique el Alzheimer tienes 1 año o 2 años. En general, vuelvo y repito, cuando la enfermedad ataca a los 65 años, la enfermedad es una enfermedad de evolución lenta. Hay una diferencia. Y voy a retomar un poquito la parte de antecedentes familiares, que son los riesgos para sufrir de Alzheimer. Los antecedentes familiares lo que te aumentan es el riesgo de sufrir la enfermedad, pero no indican que la vas a tener. Ahora, la parte genética, la herencia, normalmente eso pasa con, hay un término en inglés que se llama el Young Onset Alzheimer's, y es cuando esa enfermedad da en personas menores de 65 años. Hay pacientes de 40 años que ya tienen Alzheimer's. Entonces, ese tipo de enfermedad es hereditaria, esa es transmitida hereditariamente, y las personas evolucionan mucho más rápidamente. Entonces, a lo que me refiero con esto es, dependiendo en dónde tú estés en el espectro, hay cosas que se pueden hacer. Pero primero, medicinas. Las medicinas lamentablemente no curan la enfermedad, pero a lo mejor enlentecen el proceso y te dan un tiempo más. No solamente al paciente, y eso es una de las cosas que yo les recomiendo a mi gente, no solamente como paciente o como familia, sino porque mi madre murió de Alzheimer's. Y entonces, cuando uno puede tener un tiempo más con ese ser querido, uno tiene que aprovechar.
no solamente para disfrutarlo con ellos, sino para prepararse a lo que viene. Y ahí es donde las familias pueden hacer más. Entonces, volviendo a las medicinas enlentecen el proceso, disminuyen a lo mejor un poquito y muchas personas se sienten mejor con la memoria. Y lo otro son medicinas para tratar los síntomas que hayan, porque la persona puede empezar a tener problemas para dormir o problemas para comer o problemas visuales o alucinaciones, ver cosas que no son ciertas. Entonces, hay medicinas para tratar los síntomas. Lo que más podemos hacer es servicios y cosas que están disponibles en la comunidad. No solamente la Asociación de Alzheimer lo tiene, sino muchos condados lo tienen. El Alzheimer's es algo que se trata multifactorialmente, no solamente la parte médica, sino la parte social, la parte de actividad física, actividad mental. Esas son una de las cosas más primordiales. Pero lo otro, y eso es una cosa que yo siempre indico que nosotros, comunidad latina, y voy a hablar como venezolana, porque Paula dijo que era chilena, yo no dije que yo era venezolana. Como venezolana, muchas veces no nos preparamos para eso. La parte legal, tener la dirección del cuidado de esa persona, porque a medida que la enfermedad avanza, esa persona pierde la capacidad de tomar las decisiones. Entonces somos nosotros que quieren. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer si está en el hospital? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Pero también tener un poder financiero para poder hacer las cosas por ellos. Entonces es una combinación de medicinas, de la parte médica, pero también de la parte social, actividades físicas y preparación de la familia. Voy a agregar un par de cosas. Como decía Ana, muy bien, otra vez, que los medicamentos, los tratamientos que hay disponibles son para un poco tratar también si hay algunos otros tipos de problemas, como depresión, para tratar la depresión, para tratar las alucinaciones, y te ayuda a que el proceso vaya un poquito más lento. El problema es que en estos minutos no hay cura para el Alzheimer, no hay ningún medicamento que tú lo puedas tomar y te va a curar. Lamentablemente en estos minutos no. Pero lo que podemos hacer como comunidad latina en estos minutos, y queremos también informar a la comunidad que hay en estos minutos hay muchas investigaciones que la asociación está haciendo para mejorar los tratamientos, para ver si en un futuro, ojalá relativamente cercano, se pueda encontrar una cura. Y para eso se necesitan participantes, personas que ya hayan sido diagnosticadas con el Alzheimer's para probar medicamentos nuevos o para ir trabajando y llegar a una cura, que es lo que todos queremos, ¿no? Que en algún minuto exista una cura para el Alzheimer's. En estos minutos todos los tratamientos es para ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida, para ayudarlos con algunos síntomas, pero no hay cura. Y lo último, decir que hay 3 etapas del Alzheimer's, la inicial, la intermediaria y la final. Y mucha gente relaciona el Alzheimer's ya con la etapa final, que es cuando las personas han perdido la memoria o cuando uno ve, yo también tengo, como decía Ana, su mamá, yo tengo 2 tías que están en proceso de Alzheimer's en estos minutos. Y ya al final las personas tienen problemas de movilidad y lo más triste que muchas personas mencionan es que no te conocen, ¿no? O sea, si es tu mamá o tu tía y tú vas y te dicen quién eres tú, o sea, no te conocen. Y yo creo que eso es una de las cosas más tristes que pasa. Entonces es bueno lo que decía Ana, de ir tomando las precauciones y de la gente que los está cuidando, que los está apoyando, también aprender un poco cuáles son las diferentes etapas del Alzheimer, cuáles son las posibilidades para ayudarlos de la mejor forma y también tratar de identificar el Alzheimer lo antes posible para cuando la persona que ya fue diagnosticada con Alzheimer pueda tomar las decisiones junto a la familia de decir, ok, yo quiero hacer este tratamiento o no, si yo empeoro, quiero que esto se haga y esto no se haga conmigo, para que la persona diagnosticada con el Alzheimer tenga ese poder de decidir también qué es lo que quiere hacer con el resto de su vida y la enfermedad que está teniendo. Están tocando muchas cosas muy importantes y yo creo que en suma puedo decir entonces que el Alzheimer es irreversible, no es curable, no existe una medicina que la pueda curar. Y una vez que una persona es diagnosticada, hay tratamientos para reducir la velocidad del proceso, pero es una parte todavía incurable, pero que también implica una serie de atención y cuidados de la familia a partir del momento del diagnóstico.
porque la gente va a requerirlo, va a requerir ayuda y la familia se tiene que preparar, ¿cierto? Exacto, Rodolfo. Y para finalizar, lo que es un resumen espectacular el que hiciste, y también volver a insistir en que las personas que están cuidando, los familiares que están a cargo de esa persona con el Alzheimer, también se tienen que cuidar ellos, porque a medida que la enfermedad avanza es súper agotador física y psicológicamente. Entonces las personas, los que vamos a ser cuidadores, los que somos familiares y estamos a cargo de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, mi tía, no sé, al que le dé el Alzheimer, nosotros también tenemos que ver la forma de cuidarnos nosotros, porque si no estamos bien nosotros, no vamos a poder cuidarlos a ellos tampoco. Entonces es súper importante que los cuidadores tengamos súper presente que hay que educarse y hay que cuidarse. Claro. Bueno, ahorita pasaría a preguntar ya directamente la incidencia que se ve entre la comunidad latina del Alzheimer aquí en Minnesota. ¿Qué tan grave es? Y a lo mejor hay una falta de diagnóstico porque la gente no acude para ser diagnosticada o estudiada en sus casos particulares. Y bueno, también junto con eso, ¿habría posibilidades de que más de un caso de Alzheimer se presente en la misma familia? Sí, por supuesto. Primero, la comunidad latina tiene 1.5 más probabilidades de sufrir de Alzheimer, igual que la comunidad de color o negra. Es más común considerando con los blancos o comparando con la comunidad blanca. ¿Por qué? En realidad la parte del componente genético, y ahí voy a retomar algo que dijo Paula, que es muy importante. Nosotros en realidad no participamos mucho en estudios de investigación. Entonces ese componente genético o hereditario en realidad no se conoce mucho en la comunidad latina que está aquí. Pero sí se conoce que los riesgos de contraer o de tener Alzheimer son exactamente los mismos riesgos que tenemos de contraer diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc. Entonces, esos son los factores de por qué la comunidad latina tenemos mayor riesgo de contraer Alzheimer's. Una también es, nosotros sobre todo cuando venimos a este país, lo único que hacemos es trabajar. Tenemos que hacer ejercicio, no solamente ejercicio el que hacemos, porque mucha gente me dice, pero es que yo trabajo muy duro, trabajo en la construcción o trabajo limpiando casa. Ese no es el ejercicio que tu cerebro necesita. El ejercicio que uno hace para relajarse, para hacer ejercicio por tu salud, por tú cuidarte, para tú cuidarte. Comer más saludable, comer vegetales. Se ha recomendado mucho la dieta mediterránea en salmones, en la parte de las berries, fresas, cerezas, blueberries, blackberries, todo eso. O sea, la nutrición, el ejercicio, todo eso tiene un componente muy importante en tener Alzheimer. No solamente para la comunidad latina, para todos, pero en la comunidad latina esos son los factores más importantes. Sí, para complementar lo que decía Ana, y tiene mucho sentido, ¿no? Los latinos, muchos de nosotros venimos a este país, trabajamos muchísimo y no nos preocupamos de esta otra parte, de este otro componente que es súper importante y que me hizo pensar en, no sé si ustedes han escuchado, probablemente sí, de las zonas azules en el mundo, donde la gente vive bastantes años y vive de muy buena forma, ¿no? Muy bien física y psicológicamente. Y que es lo que se ha estudiado eso por mucho tiempo y se ha descubierto que hay un componente social y emocional que es súper importante. Y esto viene también un poco con los latinos, que venimos acá y nos enfocamos en trabajar y no cultivamos la parte social, la parte de, no sé, de pertenecer a algún club social donde podamos jugar, donde podamos relajarnos. Y eso se ve súper fuerte en estas zonas azules, que hay un componente de que ellos participan en deportes, participan en clubes recreativos, etc. Y lo otro que decía Ana, súper importante, el cuento de la alimentación, una alimentación sana, no de llegar y comer cualquier cosa a la pasada entre un trabajo y otro, ¿no? O sea, todo el sistema de vida de los latinos influye
negativamente para estar súper predispuestos a tener Alzheimer, que no tiene nada que ver con el componente genético. Ahí toda esta parte de nuestra cultura tiene que ver con esta otra parte. Entonces, el ejercicio también, ellos también mostraban mucho que estas personas de las zonas azules caminan mucho, porque no es de ir a correr y tú piensas ejercicio, matarme en el gimnasio. No, el hecho de caminar o andar en bicicleta, todo eso ayuda. Entonces, hay un montón de cosas que influyen en que la comunidad latina lamentablemente tenga una mayor incidencia en el riesgo de Alzheimer que la comunidad blanca, por ejemplo. Fantástico. Bueno, espero que tomemos muy en serio esta recomendación. No trabajemos tanto, bajémosle un poco los decibeles y al fin es tan feo el trabajo que por eso pagan por ello. Mejor hagamos espacio para nuestro cuidado personal y eso va a ser muy importante. Pero entonces aquí viene una buena pregunta porque va relacionado con lo que decías, Paula. El acceso a la información, el acceso a los servicios, el acceso a todas las medicamentos y la capacidad de cuidarse una vez que uno es diagnosticado con Alzheimer, ¿está accesible para la comunidad latina? ¿Existe eso en español? ¿A dónde debemos de acudir en caso de que esto ocurra? Existe, pero la Asociación de Alzheimer ha hecho un mea culpa en los últimos años y decidió realizar un estudio y estamos súper conscientes que tenemos que mejorar. Y esa es una de las razones por las cuales yo estoy en esta posición. También se reestructuró un poco para trabajar un poco diferente. Lamentablemente estamos aún en etapa de pandemia y no podemos trabajar tan cerca con la comunidad como queremos, pero sí estamos con un enfoque súper fuerte de acercarnos a las diferentes comunidades latinas en Minnesota y educarlos un poco. Entonces, lo que necesiten, por favor, al final les voy a dejar mi mail, mi teléfono, cualquier pregunta, se comunican conmigo. Ana también, somos súper afortunados en la asociación de que Ana es voluntaria con nosotras y también ustedes la han escuchado, es fantástica, es un mundo de conocimiento ahí, así que somos súper afortunados y ella siempre está preocupada de trabajar con la comunidad. Entonces, yo estoy feliz y estoy con mucha esperanza de que vamos a poder trabajar y educar un poco más a la comunidad latina, porque sí falta mucha educación y falta que nosotros como organización abramos los canales de comunicación, porque no podemos esperar simplemente que la comunidad venga a nosotros, ¿no? Nosotros como organización tenemos que tomar, de movernos y de salir un poco más adelante y salir a buscar a las comunidades. Porque tú no puedes sentarte en tu oficina a esperar que te llamen. Uno tiene que ir y buscar a la gente y trabajar con ellos. Así que espero que podamos de a poquito ir trabajando un poco más cercana con cada comunidad acá en Minnesota. Y en eso Muy bien dicho. Ana es experta porque Sí. ella ha trabajado mucho con la comunidad. Me consta que ha llevado incluso de la mano a gente a recibir servicios. ¿Qué tan complicado es hacer eso, Ana? Sobre todo con la comunidad latina. Sé que es difícil con la comunidad no latina, pero ¿qué tan complicado es con la comunidad latina? Mira, yo voy a retomar un poquito lo que Paula dijo. Es cierto, en realidad casi todas las organizaciones y sistemas de salud tienen que mejorar la parte de accesibilidad a diferentes comunidades, no solamente la latina, a los afroamericanos, a los Hmong, etcétera. Pero también es la comunidad la que tiene que abrir las puertas y dejarnos entrar con los servicios que hay. Hay clínicas comunitarias si no tienes seguros médicos. Hay servicios a través de la Asociación de Alzheimer que son gratuitos. Mi programa es totalmente gratuito por ahora. Inclusive, aunque trabaje para Health Partners, pueden acceder a ellos. Pero tienen que permitirnos entrar. ¿Qué tan difícil es, Rodolfo? Bastante. Y yo creo que eso va con los mitos, con los tabúes que tenemos de hablar de este tipo de enfermedades, de las enfermedades mentales y sobre todo de las convicciones que tenemos, que cuando, y lo voy a hacer entre paréntesis, cuando la abuela empieza a repetir las preguntas o cuando la abuela se le empiezan a olvidar las cosas o cuando la abuela no te reconoce, lo primero que decimos es la abuela ya está loca, ya está vieja, le atacó la edad. No, no solamente porque nos afecta a nosotros, porque entonces la abuela no sale, porque la abuela está encerrada, porque la abuela no tiene el acceso a servicios y a tratamientos para sentirse mejor, porque eso es parte de la calidad de vida.
mejorar la calidad de vida de un ser humano que no es culpable de los síntomas que está teniendo o de las acciones que está haciendo, porque muchas veces lo tomamos personales y ahí es donde una de las cosas que decía Paula, la educación tiene un papel muy importante. Tenemos que entender la enfermedad, qué es la enfermedad. Y yo lo he dicho no solamente del Alzheimer, sino de cualquier otra enfermedad, de la diabetes. Si nos educamos a través de nuestras enfermedades, mejor las vamos a conservar, mejor las vamos a controlar y mejor nos va a ir, porque vamos a tener mejor calidad de vida. Entonces, hay servicios, Rodolfo. Tenemos que oír, tenemos que llamar, porque yo no te puedo llamar a ti si yo no sé tu número, si yo no sé el diagnóstico y hay privacidad. Pero si yo digo mi número de teléfono, si yo doy mi contacto, si Paula da su contacto, tú das tu contacto a través de hacer, las personas que necesiten esos servicios sencillamente te tienen que llamar a ti o a Paula, a mí, oye, mira, sé que hablaron de Alzheimer's, ¿a quién recurro? ¿Cuál fue? Se me perdió el contacto. Ayúdenos. Eso es lo único que yo creo que tanto la Asociación de Alzheimer's como nosotros en Health Partners, en la clínica de memoria y envejecimiento, le pedimos a la comunidad, busquen la ayuda, nosotros se la damos. Sí, me parece, perdón Rodolfo que te interrumpa, es que me parece súper importante lo que mencionó Ana de esta cosa de mito, de estigma de repente que hay con muchos de los problemas neurológicos que tienen que ver con el cerebro, ¿no? A mí me pasaba lo mismo antes cuando trabajaba con lesiones cerebrales y derrames cerebrales y lo que la gente cree que los causa o lo que va a pasar es mucho mito de repente. Entonces falta educar a la comunidad de qué es. Y también está esta cosa cultural, creo yo, que tenemos que trabajar en cambiar, de que de repente ya está loca, ¿no? Está loca, está loca. Y no, o sea, no tiene que ver con locura, tiene que ver con un daño cerebral que uno tiene que entender para poder ayudar a nuestros familiares. Entonces, sí, nos falta mucho trabajo, creo yo. Sí, precisamente en torno a eso era un poco retomarlo, o sea, qué bueno que lo acentúas, Paula, porque alguna cosa que decía previamente Ana también es que nosotros no estamos preparados para la eventual aparición de este problema en nuestras familias. Y hay algo que es definitivamente la educación. Y otra cosa también es ser capaces de hablar de esto, ¿no? De poder traerlo a la mesa a la hora de la conversación, de la sobremesa o cualquier cosa, y prepararnos. Y mencionabas, Ana, que había una cosa que es proceso legal asociado con el asunto del Alzheimer's, que involucra a la persona enferma tanto como a la familia. ¿Qué pasa en esta situación? Alguna vez me hablabas de los 5 deseos. ¿Nos podrías decir un poco qué es eso? Sí, el término en inglés cuando estás en una clínica te hablan de los directivos de salud. En español crearon los 5 deseos y después el Estado, inclusive muchos estados se unieron y crearon un documento que son los directivos de salud, en los cuales tú nombras a una persona que es la encargada y que sabe qué es lo que tú deseas hacer en caso de que seas incapaz de hablar. Y hablo de personas que entran en coma no solamente por el Alzheimer's, por cánceres o por derrames cerebrales y no pueden expresar sus deseos. La persona que está en ese documento puede hablar con los doctores y decirle, no, esto es lo que ella quiere. Y estoy hablando de desconectarlos en algún momento del proceso, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando están vegetales, de decidir qué tratamientos o qué no tratamientos para esa persona. Ahora bien, con el Alzheimer's, a veces las personas pueden hablar, aunque pierden, en general, cuando la enfermedad está más avanzada, pierden esa capacidad de hablar, pero también la persona pierde la capacidad de entender y decidir y tomar una decisión sobre su cuidado. Entonces, y esto hay que tener mucho cuidado, porque son 2 términos. El médico te va a decir no está capacitado para, pero el término incompetente es un término legal en el cual un juez decide y nombra a una persona que puede ser contratada del Estado, puede ser el familiar,
como la persona o albacea que va a tomar todas las decisiones de esa persona. Entonces, muchas veces cuando nos preparamos y sencillamente creamos un poder o hacemos esos, que lo tienen todas las clínicas, los tienen, lo hay en español, estamos evitando, y te lo garantizo con todos los pacientes, te soluciona mucho al final de la enfermedad. Te ayuda muchísimo. Y sobre todo si esa persona termina en el hospital, lo primero que te preguntan es quién eres tú y si tú tienes ese papel. ¿Quién va a decidir? Eso habla de la complejidad del problema, o sea, de cómo el Alzheimer no es solo una enfermedad como pudiera ser una gripa o pudiera ser otra situación un poco más compleja, quizá la diabetes, pero el hecho de que haya esta necesidad de plantear este tipo de pasos legales asociados con el diagnóstico, para mí vale la pena insistirlo, habla de la gravedad del problema y por lo cual debemos estar preparados y debemos educarnos mucho más al respecto. Y en ese sentido, bueno, luego de que tenemos ya una imagen más o menos generalizada de lo que es el Alzheimer, que espero, bueno, pues también nos ayude a tener un poco más de luz al respecto. Paula, ¿cómo está el asunto de la gente que padece, que vive, que convive con el Alzheimer en tiempos de COVID? ¿Se ha complejizado, se ha vuelto más difícil? Desde la perspectiva donde tú te encuentras, ¿cómo lo describirías? Y después le pediría a Ana que añadiera. Sí, por supuesto que se ha complejizado, o sea, se ha visto lamentablemente el COVID-19, perdón, ha sido bastante nefasto para las personas con Alzheimer, porque como hablábamos al principio, ¿qué es el Alzheimer? ¿Cierto? Tú pierdes la capacidad de memoria, la capacidad de recordar. Entonces, hay mucha incidencia de COVID en las personas con Alzheimer, con algún otro tipo de demencia, porque se les puede olvidar seguir las recomendaciones de salud. O sea, es súper importante en tiempos de COVID de usar tu mascarilla en forma correcta, de lavarte las manos constantemente, de respetar la distancia social, ¿cierto? Entonces, una persona con Alzheimer, que ya tiene problemas de memoria un poco más avanzados, no va a entender, no va a recordar las indicaciones del Departamento de Salud, entonces van a estar definitivamente más vulnerables a contraer la enfermedad, y eso es lo que ha pasado. Que muchas más personas, por sus problemas de memoria y de recordar todos los cuidados necesarios, han aumentado los casos de COVID en todo tipo de demencias. Y lo otro, para aquellas personas que están en centros especializados que se llaman memory care o nursing homes, assisted living places, que se canceló todo el tipo de visitas. Entonces hay un mayor tipo de aislamiento, hay un cambio de rutina que afecta súper negativo con las personas. Muchas personas que tienen problemas cognitivos y no solamente de Alzheimer, en este caso, trabajan con un ritmo rutinario bien establecido. Si tú le cambias ese ritmo, se van a presentar un montón de problemas conductuales. Entonces es otro problema que ha pasado con el Alzheimer. O sea, hay más aislamiento porque no pueden ver a sus familiares y hay más problemas conductuales por todos los cambios que han tenido que llevar ellos. Ana, si quieres agregar algo más. Sí, una de las cosas que yo creo que la gente tiene que estar clara es que la enfermedad de Alzheimer de por sí no aumenta el riesgo de contraer la enfermedad o el COVID, el virus. Lo que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad es, como muy bien lo dijo Paula, son las acciones que estas personas hacen. El no ponerse las máscaras, el no lavarse las manos, el no entender por qué nos estamos aislando. Y por supuesto, ese aislamiento que hemos sufrido todos, no solamente la persona con Alzheimer, todos, y sobre todo la persona que lo cuida, ha causado un aumento en los comportamientos más agresivos, más rudos. Ha aumentado los niveles de estrés en estas personas porque ellos en realidad no pueden entender qué es lo que está pasando. Entonces, el COVID, en realidad el virus ha destruido esa rutina tan importante para las personas con Alzheimer, porque ellos siempre tratan de crear ese sistema seguro de ellos, de saber qué es lo que van a hacer, un calendario, una rutina exacta, y siempre van a hacer lo mismo, porque eso es lo que ellos se acuerdan. Cuando tú les
les rompes esa rutina, entonces ellos se encuentran perdidos. Y la única manera que muchas veces el paciente de Alzheimer tiene como decirte algo está pasando, pero no sé qué es con ese tipo de comportamientos agresivos, depresivos, no dormir, tratar de huir de donde esté, de la casa, salirse. Y acordémonos que vivimos en Minnesota, que tenemos inviernos muy, muy, muy difíciles muchas veces, con temperaturas de -20. Y esto es una de las cosas que, por favor, en algún momento de la vida de una persona con Alzheimer, ellos van a tratar de escaparse. Se van a salir de la casa y pueden ser atropellados, pueden morir congelados o pueden morir deshidratados por las temperaturas. O si se arrancan en verano, pueden estar demasiado abrigados, porque ellos pierden como también el sentido de la realidad, ¿no? No saben que es verano, ellos piensan que es invierno y se van a poner su chaqueta de invierno, su gorro, su bufanda, van a salir y entonces se va por ambos lados. Sí, es bien complicado esta cosa de arrancarse por el sentido de confusión, porque el Alzheimer también produce mucha confusión y mucha desorientación. Entonces, si se logran arrancar, probablemente no, hay mucha probabilidad que quizás no van a volver. Y muchos de los síntomas que tienen, no solamente la agresión o la rabia, la frustración, no es solamente por estos cambios del COVID, es también parte de la enfermedad. Ellos en general siempre están frustrados, están estresados porque siempre están tratando de pensar cómo hacer las cosas. Yo siempre trato de explicarle a alguien, a las personas, a los pacientes, a los familiares, cuál es un minuto en la vida de un paciente con Alzheimer. Decirle, ¿quieres agua? Y yo, que tengo Alzheimer, comenzar a pensar, ¿qué es el agua? ¿Cómo la tomo? ¿En dónde la tomo? ¿Por qué la tomo? ¿Cómo es que tengo sed? ¿Tengo sed? No tengo sed. ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Dónde la busco? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo me la tomo? ¿En dónde me la tomo? Y ese tipo de preguntas, imagínatela para cualquier cosa. Es un constante pensar y pensar y pensar. Al final del día están frustrados, bravos consigo mismos porque no han podido responder ninguna de sus preguntas y sobre todo muy cansados porque el cerebro ya no da más. Ya ha usado toda la energía que tiene tratando de responder cualquiera de las preguntas que se han hecho. Hace rato decían, creo, Paula, que el estar en Minnesota nos genera una condición singular porque, bueno, pues tenemos un invierno muy difícil y los inviernos regularmente son deprimentes, no solo para gente que tiene algún problema de salud mental, sino para las personas normales. A mí me deprime. Tengo 23 años viviendo en Minnesota y cada vez que llega el invierno me quiero ir a México. Pero aquí sigo. Soy más necio que una mula. Pero, en fin, mi siguiente pregunta es, pensemos un poco en una persona que ya vive en una fase, digamos, más o menos avanzada del Alzheimer. Y con esto, quiero decir, ya tiene unos síntomas bastante evidentes con este sentido de la agresión, del mal carácter, de la indisposición para incluso interactuar. Ellos son, bajo definición, dado que estamos en Minnesota, parte de la gente que es vulnerable y por lo tanto debería calificar para las vacunas del COVID inmediatamente. ¿Qué ocurre? ¿La gente realmente es posible vacunarla? ¿Cómo está, digamos, el porcentaje de vacunación? Minnesota presume que 80% de las personas de 65 años y más han sido vacunadas. ¿Qué porcentaje sería de la gente que tiene Alzheimer que ha sido vacunada? Si tienen ese dato. Y por otro lado, ¿qué tan difícil es llevarlos a vacunarse? Porque me imagino que debe ser un problema difícil. Mira, yo creo que yo te voy a contestar más la parte de lo difícil que es llevar a una persona a vacunarse con Alzheimer. Sí, no sé si tenemos dato específico, por lo menos yo no tengo, así que sí. Voy a comenzar por allí y te voy a decir que es bien difícil. Y es bien difícil, ¿por qué?
No solamente, y ahí es donde estamos, de que de verdad necesitamos progresar en esto, necesitamos de verdad bastante educación. Lamentablemente con las vacunas no se ha creado ni un día ni una hora. Por ejemplo, al principio con los supermercados se abrían a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana solamente para las personas mayores. Nunca nadie ha considerado que llevar a un paciente con Alzheimer's a una vacuna es una odisea, por muchas razones. Lo cambias del ambiente en donde está, de la casa, lo llevas a un sitio donde hay un montón de gente, donde le están haciendo un montón de preguntas, donde lo sientan y le están poniendo una inyección. Entonces, en realidad, ese proceso no se ha hecho fácil. Y ahí es donde el Estado, donde el sistema de salud, donde los sistemas de salud han fallado, por lo menos en mi punto de vista. Y siempre lo he dicho. Esa es una. Segundo, al principio fue muy difícil porque los sistemas de salud lamentablemente utilizaban solamente la vía de email para hacer las citas. La gran mayoría o mucha de la gente no tiene acceso al internet o no tenía acceso a email o no tiene un email y no sabía cómo hacerlo. No había un número de teléfono o no te llamaban. Tercero, no todo el mundo tiene un seguro médico y eso estaba amarrado a tu número de récords médicos y era la clínica la que te llamaba. Gracias a Dios hay clínicas comunitarias como la clínica, como Open Cities, que ellos han creado un sistema diferente y hay organizaciones como la tuya, Rodolfo, que yo sé que han estado ayudando a la comunidad a hacer esas citas, las clínicas de St. Mary's, que han ayudado a la comunidad que justamente le hace falta todo ese montón de requisitos que han pedido los seguros médicos o los sistemas de salud en general. Entonces, la verdad es que no es fácil. Y después, porque muchas veces no ponen a la persona que lo cuida al mismo día o al mismo tiempo que la persona que sufre de la enfermedad. Entonces, ellos no pueden dejarlos solos, no tienen con quién dejarlos. O sea, hay un montón de cosas que hemos fallado. Y voy a decir hemos porque nosotros también somos considerados proveedores de salud. Lamentablemente, yo no tengo exactamente datos. La verdad es que yo sí con todos mis pacientes me he preocupado por buscar las clínicas, por ayudarlos a vacunarlos. Y gracias a Dios hasta ahora, con la ayuda de tu organización, con St. Mary's, con Open Cities y con la clínica, he logrado que le hagan citas, inclusive no siendo pacientes de esas clínicas. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Si es el 80% de la población la que está vacunada, yo sí sé que eso va con las asilos o con las sitios donde tienen a las personas ya puestas. Ahí sí, porque ha sido un proceso mucho más fácil. En las clínicas, no tanto. Solo para agregar que sí, es súper difícil y Rodolfo, agrégale que dos de las tres vacunas son 2 dosis. O sea, hay otra complejidad. O sea, si te cuesta primero llevarlo a la primera, ahora a las 3 semanas o a las 4 semanas tienes que otra vez llevarlo al segundo. Entonces, sí, es complicadísimo, muy complicadísimo. Entonces, en ese sentido, sería bueno levantar aquí una recomendación para los servicios de salud, los sistemas de salud, para considerar la dificultad de estos casos. Nosotros recordamos, por ejemplo, hubo un caso en un testing site de un chico que tenía Asperger's y era muy difícil que pudiese incluso completar el test de saliva porque el niño no tenía la condición para eso y cuando la mamá intentó ayudarle fue regañada muy severamente porque se quitó la mascarilla para enseñarle al niño cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido deberían de haber ciertas formas de acomodar este tipo de personas, de pacientes que tienen condiciones diferentes al común y aprender a ser también de ese lado un poco más cuidadosos que cómo se manejan estas condiciones. Entonces, espero sí, que alguien agregar, Rodolfo, para terminar acá también que uno piensa que todos los profesionales de la salud entienden el Alzheimer's y no es así. O sea, hay mucha gente que no entiende. Entonces, o sea, todas las complejidades que mencionó Ana, sumar eso también, que uno, o sea, va a poner la vacuna y espera o supone
que la enfermera o el personal de salud que está ahí va a entender todos los problemas que conlleva una persona con Alzheimer, pero no, o sea, hay mucho personal de salud que no lo entiende. Y eso es otra parte donde también tenemos que trabajar, en educarlos a ellos también. Fascinante. Yo recuerdo a mi tía, una tía mía tenía Alzheimer y muchas veces se escapó de la casa, algo que señalaba Ana, que la gente se va a querer salir de la casa porque ya no es el mundo que ellos conocieron, no es el mundo en el que se sienten a gusto. Ella solía querer salir a esperar a sus hijas a la salida del kindergarten, hijas que ya tenían 40 años, 45 años, ella quería irlas a recoger al kindergarten. Entonces sí, es un mundo realmente, para mi gusto, poco conocido, fascinante. Debemos de aprender más, debemos de saber tratar las cosas como son y como deben de ser. ¿Qué hace la Asociación de Alzheimer para promover esto? ¿Cuáles son los servicios que la asociación ofrece aquí en Minnesota? ¿Y cómo buscan llegar a la mayoría de la población que tiene esos problemas? Sí, en general tenemos una línea de ayuda que funciona todos los días de la semana, en las 24 horas del día. Te puedo dar el número, es el 800-272-3900. Lo voy a repetir, 800-272-3900. Y hay personas que hablan diferentes idiomas y si hay algún idioma que no se habla, consiguen un intérprete porque la idea es que la gente se conecte con la asociación y ayudarlos. Dependiendo de la pregunta, hay personal capacitado que puede ayudarlos inmediatamente. Si es un tema un poquito más complejo, se hace una derivación a un profesional que se llama el Care Consultant, que va a trabajar con esa persona en proveer los recursos y en ayudarlos a solucionar los problemas o a conectarlos con organizaciones que los puedan ayudar. Y lo otro que hay, también hay grupos de apoyo que se hacen principalmente para las personas que tienen Alzheimer, que están en la primera etapa del Alzheimer, que aún son autovalentes y que se manejan bien y que pueden entender, pero también para aquellos cuidadores que necesitan un poco de apoyo de otras personas y compartir experiencias. Eso es bien fuerte. Lo otro también es la educación. Estamos tratando de educar a organizaciones y si hay algún representante de alguna organización acá, Rodolfo, tú si tu organización quiere recibir más educación específica en cierta parte del Alzheimer, lo podemos hacer también. Y tenemos un programa bien fuerte de voluntarios, y como mencionaba Ana, es una de nuestras voluntarias y le damos mucho, queremos empoderar a la comunidad, porque en el fondo ellos son los que trabajan con la comunidad y los voluntarios ayudan a educar también y a conectar nuestros recursos con quien lo necesite. Y lo otro que es muy importante, perdón, que mencioné también, hacemos mucha investigación a nivel nacional y ahí están todas estas investigaciones y que estamos tratando de abrirlas también a comunidades más diversas, o sea, a los latinos, a los afroamericanos, a los asiáticos, porque lamentablemente, como en muchas otras situaciones en la vida, están bastante no representados igual que la comunidad blanca. Así que mucha investigación y estamos trabajando para encontrar una cura. Fantástico. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó y esta liga la tiene que usar otra colega para otra actividad que tenemos en hacer. Pero les agradezco yo personalmente muchísimo la información que nos han dado, ha sido de gran utilidad. El número de teléfono espero lo haya copiado Amanda, si no, por favor te lo voy a pedir, Paula, que si me los vuelves a enviar. Y más adelante también retomaremos el número de acceso para Help Partners, al programa que Ana coordina, que si no entendí mal, no pide ser miembro de Help Partners para acceder, se aceptan a todos y es gratuito. Entonces, esta información la queremos distribuir con la gente que nos escucha, que nos ve y que nos sigue en Facebook. A nombre de ACER, nada más quiero agradecerles de todo corazón por la participación y espero que podamos seguir platicando de esto porque necesitamos más tiempo para poder educar a nuestra gente y a la gente que necesita atender a nuestra gente. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad.